Bienvenidos una vez más a este espacio de El Bolígrafo Rojo. Estamos transmitiendo una vez más, un domingo más desde Saracay Televisión y desde Santo Domingo, crisol de la nacionalidad ecuatoriana, como decía y dice hasta ahora mi abuelo don Jorge Blastegui Domínguez. Y yo me presento, soy Fabio Blastegui Domínguez, para los que no me conocen, pero me ven todos los domingos en Saracay Televisión. Hoy es un programa especial porque empecé diciendo y nombrando a mi abuelo don Jorge Blastegui, y yo soy Fabio Blastegui, pero entre los dos hay una persona en la mitad, quien es mi padre e hijo de don Jorge Blastegui, y es Pericles Blastegui, quien es precisamente la persona que está aquí sentado al lado mío y va a ser el invitado de esta semana. Pero antes de presentarle y empezar con la entrevista, agradezco a Camisería Inglesa, que hoy me viste con una camisa café, pantaloncito, y que está ubicada en la avenida Río Lelia, y Aloha, sí, esto es diagonal al Hospital de Elías. Ahí está Camisería Inglesa con todas las prendas para caballero, camisa, correa, corbatas, medias, pantalones, para que tú, caballero, asistas o vayas a Camisería Inglesa y veas las mejores prendas y al mejor precio, para que luzcas como todo un caballero. Sin más, porque este es un programa que a lo mejor 2 horas, 3 horas no alcanzan para hablar con el invitado que tengo yo aquí. Entonces, también tenemos a Payless, me dicen, sí, Payless también, que con los mejores zapatos hoy me ha entregado o me ha dado un par de zapatos, café negros, súper elegantes. Cuando se abre la toma van a ver los zapatos, los cuales están muy bonitos. Payless está ubicado en la avenida 29 de Mayo y entre Tulcán y Sáchila, y también en la sucursal 2, que está aquí frente a Radio Saracay, en el shopping, en la primera puerta, o en la entrada del Paco. Ahí está Payless, con los mejores zapatos, mejores pares, con las mejores marcas y al mejor precio. Mejores marcas y al mejor precio. Variedad y estilo Payless. Sin más, ahora sí doy la bienvenida al invitado de esta semana, una persona que lo conozco desde que nací, obviamente. Entonces para mí es un gusto y un honor tener aquí a mi padre, Pericles Blastegui Ramírez. Bienvenido a este espacio. Gracias, hijo. Gracias. Recuerdo claramente ese momento que naciste porque me clavaste una mirada. Inolvidable esa mirada, estabas ahí al otro lado de un vidrio. Qué gusto estar aquí contigo y bueno, pues estoy dispuesto a compartir estos minutos conversando, dialogando. Gracias por la invitación. ¿Qué sentiste la primera vez que viste un niño que ya es tuyo, o sea, un hijo, una responsabilidad? Sí, una responsabilidad. Primero dejé de hacer tantas locuras que cuando joven, 24 años, 25 años, se hace, ¿no? Pues en la carretera, de repente era muy intrépido, hacía cosas como treparme a una montaña y desafiar a los que me decían, no, camina por aquí que es más seguro, concretamente al Cerro Atacazo. Yo decía, no, ustedes vayan por ahí, yo me trepo por lo más difícil que era por unas rocas. Como por querer un atajo. Exacto, por llegar más rápido, ¿no? Porque yo siempre, pues, el más acróbata, el más ágil desde el colegio y desde antes mismo, ¿no? Entonces, ya cuando uno se siente padre es algo como automático. A mí me pasó que ya una siguiente vez que quise hacer algo similar, me dio vértigo y bueno, pues obvio, ahí me acordé de que ya no puedo hacer eso porque ya me debo, pues bueno, no solamente a ti, sino a tu madre, que también pues es parte de esa familia y de hecho pues quien te procreó, y se siente una responsabilidad grande ya cuando uno... Eso fue también en el Atacazo. Sí, también correcto, también. Para que la gente nos entienda, ¿qué es el Cerro Atacazo? Es la montaña que tuvo el privilegio de tener la antena más alta de radio en América. Fue un proyecto, una idea de mi hermano Fred, que un día fuimos al cerro donde ya teníamos ahí la antena, que es un poco más abajo, concretamente unos 200 metros o 300 metros. Pero un día con él dijimos, pero si estamos aquí, ¿por qué no subimos allá? Nos faltaba cubrir parte de la carretera de Aloha y la parte del centro del país, que es Ambato, porque nos tapaba esa muralla que es justamente los picos del Atacazo. Y ahí fue que subimos una cosa que parecía imposible. Recuerdo la cara del ingeniero que hizo la obra de electrificación, que estaba parado ahí frente a la montaña y se rascaba la cabeza porque no sabía cómo iba a llevar la energía eléctrica de un cerro que ya teníamos
al otro cerro, que no había más de 1 kilómetro de distancia, pero era muy difícil el acceso. Estamos hablando de Radio Saracay. De Radio Saracay, sí. Ok, vamos a ir para atrás para empezar desde el inicio de la entrevista. Y tú naces ya aquí en Santo Domingo. Sí. Naces, eres el tercero de 4 hijos. Primero es Sí. Fred, Olger Jr., el tercero Pericles Napoleón. Pericles Napoleón, dice papá Olger. Sí, así es. Y el cuarto, Paul David. Tú naces tercero y siempre el más intrépido de todos, el más arriesgado, el que hacía acróbatas de la bicicleta, del saltar ¿cómo es el aro de? El aro de fuego. El aro de fuego en el colegio. ¿En qué colegio estudias? Oh, a ver, vamos. Pío XII. Ya, escuela, ¿te acuerdas en qué escuela estabas? Sí, bueno, estuve a los 5 años, mi madre me mandaba ya al jardín. Recuerdo que íbamos en una camionetita de esas tipo rancheras, no sé, 10, 12 niños, 6 al un lado, 6 al otro lado, agarrados de un tubito, nos íbamos al jardín donde queda el colegio Raúl González Astudillo. Yeah. Ahí había escuela y jardín, no creo que había colegio todavía, estoy hablando hace 52 años. Entonces comencé ahí los primeros estudios, se puede decir, porque ya estudiábamos, ahí ya nos mandaban a hacer deberes y todo. Primer grado hasta cuarto estuve en la escuela Antonio Neumann, caminaba yo desde el edificio Hualpa Álvarez del parque hacia donde queda actualmente el colegio Neumann. ¿Caminaban? Caminaba. Pero eso sí. era lejísimo, puede ser. Claro, era lejos, pasábamos por unos montes, parte hasta la Villa de Colorado, habían casitas. De ahí para allá era monte, habían 2, 3 aserraderos y era muy divertido caminar por ahí porque se despejaba la mente y se llegaba con muchas ganas de estudiar a la escuela Neumann. Y luego al colegio Pío XII también no era tan bonito ir a la Pío XII porque había que cruzar la Galápagos del Pove. Sí, había que cruzar el Pove, pero eso ya en la escuela, sí creo que en cuarto grado me cambié a un grupo de estudiantes que nuestros padres pusieron de acuerdo para cambiarnos del Neumann al Pío XII. Entonces ahí también caminaba, pero ya nos cambiamos de casa porque estábamos en la Granda Centeno, vivíamos ahí en el edificio antiguo de Radio Saracay, y así también se caminaba tranquilamente, se salía a las 7 de la mañana, 7 y media máximo estábamos ya en la escuela. ¿Qué recuerdos tienes de ese Santo Domingo chiquito, que eran pocas casas y que la gente todos se conocían y que Lo que más me recuerdo son las lluvias, las tempestades. Tuve la suerte de ver caer un rayo en un árbol que estaba a 1 cuadra, 2 cuadras del edificio Hualpa Álvarez, ya un poquito antes del colegio, ¿no? Y cayó, se iluminó todo el cielo, se vio que ahí fue el estruendo y el árbol, un árbol inmenso, cayó al piso. Eso ahí, en donde es ahora la calle San Miguel, me parece que es, 1 cuadra más abajo de La Quito. Todo eso era, por ahí pasa el río Pove, y eso era monte, había prácticamente selva, y había unos árboles gigantes, por lo menos, sin exagerar, mínimo unos 30 metros de alto, árboles gigantescos, muy robustos, gruesos, increíble. Eso es lo que más recuerdo. Y recuerdo ya cuando ustedes estaban en el colegio hablando de árboles, el último arbolito que lo estaban tumbando ahí al lado del complejo Ramia, eso estoy hablando hace unos 10 años quizá, un poquito más. Más, unos 15. Bueno, más. Entonces ahí estaba un señor con una motosierra y había un árbol así de esos inmensos, habrá sido, no sé, tal vez Guayacán, qué sé yo. Y me tuve la paciencia de parar, hacerles entrar en conciencia a los señores estos que iban a tumbar el árbol y decirles que no lo tumben porque es el único, que ya no hay esos árboles. 1 semana duró, ya después ya lo había hecho trozos y se lo llevaron. Ese fue el último arbolito grande que había por aquí, por aquí cerca. Recuerdos de la Radio Saracay, los torneos de box, la visita, o sea, torneo de box, un capítulo, otro capítulo también, las entrevistas dominicales a el gobernador de la nacionalidad Sacha, Abraham Calasacón. Teníamos un campeón sudamericano, bueno, tenemos, está en vida, Luis Mora, es un campeón sudamericano de aquí de Santo Domingo, y una de esas peleas, uno de esos programas que había en el Coliseo Saracay, faltó tiempo, digamos, o digamos que por un lado faltaba tiempo y querían, mientras el público entra, tener una pelea adicional al inicio, ¿no?
Entonces, mi padre, me imagino, habló con Luis Mora, le dijo, pongamos a nuestros 2 hijos a pelear en la primera pelea. Ni 2 veces, pues el hijo del boxeador le dijo, claro, el perjudicado era yo, porque yo no sabía. Ah, contigo era la pelea. Claro, pues conmigo era la pelea. ¿Pero por qué no le hizo pelear a Fred o a Jorge? No, pues yo tenía que ser, pues ellos estaban en otras cosas, estaban cobrando las entradas, vendiendo las colas, y yo era el que estaba siempre dispuesto a lo que diga papá, eso hacía. Entonces, me pusieron ayer una pelea a 3 rounds, y bueno, el hijo de Lucho Mora, no recuerdo su nombre, seguramente era Lucho Junior, era más alto que yo, de hecho, pues moreno, fuerte, robusto, pero ahí nos dimos, y no sé si duró 3 rounds, no me acuerdo, pero creo que al segundo ya yo le dije ahí nomás, y ya el público se emocionó, la gente entró, se llenó el coliseo, y ahora sí vinieron los fuertes Luego el Festival de la Canción Nacional, cosas impresionantes, por ejemplo, bueno, recuerdo la presencia de Ernesto Albán, no sé si te suena ese nombre, ¿te recuerdas? Era un humorista quiteño, muy famoso, don Zarzocita, el que le acompañaba, y don Evaristo, Ernesto Albán se llamaba él, y don Evaristo era el personaje que le hacía, ¿no? Era un típico quiteño que básicamente hablaba del gobierno, de la OPEP, la Organización de Países, y cosas así, ¿no? Del petróleo y cosas así, ¿no? Tipo, ¿cómo se llama? El del ejido que se pinta la cara. Exactamente, más o menos como Michelena. Michelena, sí. Pero venía con su elenco de artistas, era don Zarzocita, que falleció hace un par de años, la hija de Zarzocita, la hija de don Ernesto, que también era cantante y actriz, y era un lleno total, porque así lo anunciaban, las estampas quiteñas de don Evaristo, don Zarzocita y Ernesto Albán, y sus estampas quiteñas, así era. Entonces era un espectáculo, porque la gente se divertía mucho con los chistes, las ocurrencias de esas, ¿no? Entonces bromeaban típico con los presidentes, en ese entonces el general de brigada Guillermo Rodríguez Lara, que le decían bombita, que de repente iban viajando, dice, y se para, dice el secretario de la presidencia, dicen, señores, aquí tenemos una emergencia de última hora, que tenemos una bomba en este avión. Entonces ese era el chiste, perdón. Entonces se para el general y dice, no, dice, no se preocupen, escucharon mal, soy yo, bombita, dice, eso es una bombita que va aquí, no es una bomba. Entonces ese tipo de chistes hacían ahí. Y luego pues las delegaciones que venían de varias provincias, era como decir un festival nacional, el Festival de la Canción de Radio Saracay, porque de cada provincia, cada radio sacaba un representante. Y el que ganaba en cada provincia, por decir Radio Éxitos de Salcedo, de la provincia de Tungurahua, mandaba a su representante al Festival de Radio Saracay. Y todas las provincias así hacían lo mismo, del oriente, desde Galápagos, de todo lado, y venían acá en ese entonces 20, 23 representantes a participar acá en el Festival de la Canción Nacional. Y bueno, lo impresionante de eso también, que con 2 parlantes muy pequeños se escuchaba, había sonido para 3.000, 4.000 personas que entraban al Coliseo. Era la euforia de la gente, eran canciones todas muy conocidas, que un poco se escuchaba el charrangueo de las guitarras y ya la gente cantaba y prácticamente se escuchaba al unísono, era como un acústico, digámoslo. Entonces yo decía a mi papá, le preguntaba un día, ¿cómo hacía papá usted que con esos parlantitos tan pequeños hacía tremendos espectáculos tan grandes? Y él me respondió, dice, hijo, la euforia de la gente, todas las canciones que sonaban ahí, sonaban por Radio Saracay y la gente se sabía la letra, y eran canciones clásicas como Avecilla, como todas esas canciones clásicas de esa época, ¿no? Entonces era impresionante, o sea, totalmente diferente a lo que es ahora, ¿no? Entonces recuerdo una vez estaba tan repleto el Coliseo que la gente se moría de sed porque hacía mucho calor, a pesar de que habían entrado un poco de aire por la parte de arriba. Y la gente, yo estaba en el bar ese día, ahí ayudando a mi mamá a vender las bebidas gaseosas, se acabaron las colas y no había que comer, que tomar, y la gente pedía que más colas, que ya el distribuidor había cerrado, ya no había a esa hora pues más bebida. Y la gente decía, así sea el agua esa que está en los tanques con acerrín, así sea eso denos.
pero yo no puedo vender eso. No, que eso que va a vender, regálenos. Y se metieron ahí, se tomaron esa agua de la sed que había, de la euforia de la gente. Increíble. Hay una anécdota que si quieres la cortamos de esto después, Sí. que dice, me contaba Olger, me parece, que una vez hubo un evento de box y que venía un argentino y que al final hubo algo no cuadraron ahí bien, que el argentino quería que le paguen más y Pablo le dijo que no y que no sé qué, y después se canceló el evento. ¿Y qué pasó ahí? Ya, hasta donde yo recuerdo, este tipo, mala gente, porque lamentablemente pues se aprovechó de algo que seguramente él ya se enteró que estaba vendida las entradas prácticamente. No se vendía, no había preventa, pero por la radio pues se decía que eso va a ser un lleno total, que el boxeador tal viene desde Argentina, me parece que era. Y el tipo no vino a la final, porque exigía que se le pague mucho más dinero de lo que ya mi padre le había pagado. Entonces, y como no vino ese boxeador, pues se suspendió el programa, ¿no? Y la gente enojada por esta situación, ojo que no se habían vendido las entradas. Ah, no se Sin habían embargo, vendido las entradas. No se habían vendido las ya, entradas, ya. de hecho, porque ya se sabía que el tipo no venía. Ya. Sin embargo, pues la gente que me imagino, pues vino, no sé, de Monterrey, de Quinindé, de tantos lugares lejanos. No era fácil llegar a Santo Domingo por las carreteras de ese entonces. Alguien lanzó la primera piedra al edificio de la radio y el resto era un sonido de vidrios que se rompieron todos los vidrios de la radio Saracay de ese entonces. ¿Y ustedes escondidos de abajo? Escondidos ahí, puchica, terrible, eso yo recuerdo, ya te digo, el sonido, el chilín, pum, pa, de todo el relajo ese que duró, no sé, unos 5 minutos, pero el edificio quedó sin un solo vidrio, Sam. Ya te digo, porque la gente que había venido de lejos, ya se había anunciado de que había este problema, que se suspendía esa pelea, pero sin embargo, cuando ya estuvieron acá se enteraron y se enojaron y tomaron esa reacción. Y como es la psicología de las masas, como se dice, no basta que alguien lance la primera piedra, todos los demás caen encima ahí. Entonces eso pasó, sí, habrá sido año 74 más o menos eso. Sí. Vamos a ir a la primera pausa comercial y al regresar vamos a empezar ya a hablar, porque ya les digo, hay muchas historias que podría contar. Hay historias, me acuerdo una que dices que en una moto levantaste la moto porque una pelada no te paró, vos levantaste la moto y en el aire la rueda de adelante cayó. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Y así tantas historias que podría contar, pero vamos a ir cogiendo lo principal porque el tiempo es oro en este espacio. Y al regresar en el segundo bloque vamos a hablar acerca ya de tu vida artística. Y en el tercer bloque vamos a hablar del canal. Entonces, vamos a hablar de la vida artística, tus anécdotas como artista, los lugares que viajaste, artistas que conociste y cosas que nos puedas contar. Entonces vamos a la pausa comercial y regresamos. Regresamos al segundo bloque del programa El Bolígrafo Rojo. Corrijo, tras cámaras me dice mi papá, oye, dijiste que te llamas Fabio Velastegui Domínguez. Yo soy Fabio Velastegui Viera. Mi mamá se llama Verónica Viera. Yo soy Fabio Joel Velastegui Viera. Confusiones de Jorge Velastegui Domínguez, Pericles Velastegui Ramírez, Fabio Joel Velastegui Viera. Ahí sí estamos bien. A ver, vamos a hablar de la vida artística. ¿Cómo nace esto? Y a lo mejor nos tenemos que ir un poco para atrás porque el gusto de la música empieza desde el colegio, desde la Pío XII. Entonces, ¿cómo empieza tu gusto por la música? Y vamos desarrollando poco a poco hasta el clímax de tu carrera. Bueno, recuerdo la primera experiencia fue en la escuela, cuando la hora social o a veces no venía un profesor, pues ya mis amigos sabían que me gustaba la música y cantaba en ese entonces las canciones de un artista muy conocido que fue aquí, como era Ginso. Él vivió aquí y en esa época pues tuve el honor de conocerlo. Y entre esas canciones, Los Campos Verdes, Oh, mi bella niña, tiene algún misterio. Él era coreano, pero cantaba así como gringo. Y tenía un atractivo bonito y me gustaba cantar como él. Y me hacían pasar a cantar y cantaba el rock de la cárcel, cantaba esas canciones que estaban de moda. Entonces ya en el colegio, bueno, en la escuela mismo formamos ya un grupo
una madre de familia de uno de mis compañeros, de Patricio Gómez, nos dio la idea de hacer unos uniformes, porque íbamos a representar al colegio siendo de la escuela, porque el colegio no tenía ni grupo, pero la escuela Pío XII nos tenía nosotros, del grupo Scorpion nos llamábamos. Éramos como los menudos de esa época, ¿no? Entonces, efectivamente, 8 muchachos, la mamá de Patricio nos tomó las medidas y salimos en el escenario del sindicato de choferes, y de hecho fue un boom porque cantamos esas canciones covers que estaban de moda, las canciones estas de estos jóvenes Menudo, etcétera. Entonces, una de las anécdotas es que uno de los muchachos, Patricio Segura, me acuerdo, le habían tomado la medida, pero un mes antes del programa. Entonces ya pues el día del programa todos nos pusimos los uniformes, eran de cuero, blanco, bien pegadito al cuerpo, y Patricio se había pegado la estirada, porque era un poquito gordito y se había de pronto engordado más el día del programa, le quedó pero súper apretado, pues y ya estaba puesto, pues ya no te muevas, no bailes mucho, y cuando va subiendo las gradas al escenario, se le rompe el pantalón justo ahí en la parte de atrás. Así que chute, el muchacho lloraba, y ahora, no, le digo, Patricio, tranquilo, tú párate ahí, no te muevas, nomás mueve los brazos y listo. Y así fue, le pusieron el micrófono y todos bailábamos y él solamente ahí quedó. Entonces la gente le felicitaban a él y dice, hermano, dice, niño, tú fuiste el más concentrado en las letras, en todo. Los demás, dice, se movían como locos, pero tú fuiste el más centradito, lo felicitaban y no sabían que era por lo que estaba el pantalón roto. Así pero esos niños, 9, sí, 9, 10 años. Como de unos 12 años. Todavía en la escuela. Ya en el colegio formé un grupo de música en vivo con compañeros y también con otros amigos, eran hermanos o amigos de los compañeros. Eso se llamaba Fire Band. Música, ya tocábamos ahí música rock, clásico y así. Y también típico íbamos a representar en los colegios. Y hasta donde yo me acuerdo ganamos en todos. No me acuerdo haber quedado en segundo lugar, hemos participado siquiera unas 3, 4 veces. Y ahí están los trofeos, los premios en el Colegio Pío XII, reposan ahí. Dice el grupo Fire Band, ganadores del Colegio Pío XII, representantes en el Festival Intercolegial y tal. Entonces, fue una época bonita, creo que la época más bonita definitivamente la del colegio. Sí. Pero ¿cómo empieza? ¿Por qué te llama el gusto? O sea, ¿por qué te da el gusto de la música? Yo creo que eso nace con uno, porque nunca nadie me dijo canta, o sea, me nació a mí. Las orquestas llegaban al Coliseo Saracay y yo desde pequeño, 5 o 6 años, era el primero que estaba ahí agarrando los palos de los tambores, de la batería y tocando y tocaba, o sea, sigue pelado, me decía el director de la orquesta. Tiene ritmo este pelado, dice, dale, mira el pelado cómo toca. Dale, pelado, dale. Y yo seguía tocando. Cumbia, pues no, facilito, facilito. Entonces, de ahí comenzó, o sea, el resto, pues ya creo que también en su momento uno se va cultivando, se va aprendiendo, estudiando y siempre tratando de hacer las cosas mejor. Entonces, es algo innato eso. ¿Y de ahí cuándo ya empiezas a cantar, ya como solista te lanzas a la vida artística esa es una linda anécdota. El recinto ferial habrá sido año 84, porque ya me gradué del colegio, ya estaba en Quito estudiando, y viene el grupo La Pandilla, no sé si te suena ese. Sí, de Diego Novoa. No, Diego Novoa, sí, Novoa. Pablo Novoa. Pablo Novoa. Sí, mi gran amigo Pablo Novoa. Entonces, ellos eran un éxito, eso era, pero eran como los Menudos así mismo, pero ya eran con canciones, digamos, grabadas por ellos, no eran propias, pero eran canciones que ellos lo hicieron famosas. Maldición, estoy llorando, y tantas canciones, ¿no? Entonces, bueno, vinieron al recinto ferial el domingo en la tarde y el recinto ferial lleno, muchachos, muchachas, eso era una locura. Deben haber sido 12 canciones, porque 6 del un lado A y lado B, los long play, ¿no? Creo que eran 12 canciones. Se acabaron las 12 canciones y se acabó el show de La Pandilla, porque no tenía más pistas. Y la gente se quedó ahí.
ahí todavía, pucha, ya se tomaba cerveza y eso, entonces. Y yo estaba con mis amigos en la primera fila y siempre andaba cargado yo mi cassette de pistas, ¿no? Y cantaba pues canciones más o menos de esa onda, ¿no? Y mis amigos, unos 4 o 5 amigos, me treparon al escenario y ya uno me sacó la pista porque sabía que estaba por aquí en el bolsillo y se fue corriendo al del sonido, que eran amigos, gente de aquí, pues, ¿no? Habrá sido Arubas tal vez o uno de ellos. Y de una pusieron una pista. Y comencé a cantar, ya me subieron al escenario y comencé a cantar una canción que se llamaba Sinceridad. Sinceridad, en tus brazos cuando piensas, un tema muy bonito, romántico, que estaba sonadísimo. Y la gente, algunos estaban yendo ya, se regresaron porque pensaron que era la pandilla mismo, por el timbre de voz ronco, ¿no? Entonces, cuando ven al Pericle estaba cantando, se quedaron impresionados ahí porque nunca pensaron que era yo, pues, ¿no? Ahí la gente más o menos me conocía. Y viene el manager de la pandilla, porque él también le pareció raro que ya ellos estaban hospedados al frente, en el Hotel Saracay. Y viene Jorge Peña-Herrera, Patuchito Barbosito, linda gente. A ese le debo mi carrera artística. Porque termino de cantar 3 canciones y él estaba atrás del escenario. Y me llama. Puta, dije, ¿y ahora qué me va a decir este man? Oye, dice, muy bien cantaste, dice, qué bueno, Serranito, ¿no? Puta, dice, salvaste, dice, el vacío, dice. Yo te voy a hacer grabar, dice. ¿Cómo le digo? ¿Dónde? ¿Quién me va a hacer grabar? Yo te voy a hacer grabar un disco, una producción, voy a hacer contigo, me dice. ¿En serio? Le digo. Pucha, yo no podía creer, usted es el manager de la pandilla y... Sí, me dice, te voy a hacer grabar, dice, con Julio Castro, dice. El mejor arreglista, dice, mis muchachos. Y él me lleva a Quito. Pucha. Eso fue un sueño para mí que nunca me imaginé, porque imagínate grabar en el estudio donde ellos grababan con los arreglistas y músicos de ellos. Para mí fue una cosa realmente increíble. Bueno, y ahí comencé a salir. Grabé Dime Dónde Estás, grabé Y Luego Adiós, un single de 45 revoluciones, ya con una disquera, ya con un buen arreglista, con buen manager. Y comencé a salir a cantar, contratos. Viajaba mucho para Manabí, Ambato, El Oriente, Esmeraldas, bueno, a todo la Guayaquil. Pero en ese momento todavía eran baladas. Sí, Eran claro, solo baladas. ¿Cuándo ya das el salto a la cumbia? A la cumbia fue mucho después. Ah, Yo te estoy hablando del año, te digo, 85, las cumbias fueron en el año 92, más. ¿Tú naciste en el 95? 5. Por ahí, pues en el 95 fue, pues. 95, un poquito después, porque tú estabas de unos 3 añitos cuando decías Papá Uno, que era la canción Cumbia, Cumbia. Entonces, eso es año más o menos, entonces 90 y 95 por ahí, pues. Claro. Entonces, las cumbias fueron casi 10 años después. O sea, tuve 10 años como baladista y 10 años después de baladista canté las cumbias. ¿Cómo se llama? Kenis. ¿Cómo nace esa Kenis. Bueno, Kenis, su autor original es un italiano que se llama Toto Cotugno. No sé si estará en vida todavía Toto. Voz ronca. Se venís pour l'éternité. Canción favorita de otro italiano como es Gerardo Mori. Gerardo la cantaba en italiano porque él es italiano y habla italiano. Y a mí se me ocurrió hacerle una adaptación en español. Entonces, pero Mori es el de Kazama. El de Kazama Loche, sí, ese Gerardo Mori, sí, tremendo cantante también. Entonces, y conocí también a Kenis, la propia Kenis, es Kenis Rivera, en Manta. Me gustó ese nombre, Kenis. ¿Cómo te llamas? Kenis me quedó. Y Venís, porque la canción italiana se llama Se Venís y ella se llama Kenis. Me gustó ese nombre y le hice la canción, la adaptación de Se Venís a Kenis. Es Kenis. Sí, así es. La otra canción con la que llegas al Festival Loti es Él tiene razón. Él tiene razón, sí. Esa canción es de Pablo Novoa. La letra, la música es de Freddy Moreno, un muy buen arreglista que era de los Reyes Band y de los Duques. Un día pasé por Gama, teníamos la oficina frente a Cuevisa, ¿no? Ahí de la radio,
por algo de una pauta fui a Gama Visión, que quedaba en la 6 de diciembre, por donde está ahora el Supermaxi. Ahí era Gama TV. Entonces un amigo, yo ya salía, y un amigo que era el productor de Gama, ven, dice, quería hablar contigo, ven. ¿Qué será? Yo pensé que era algo de la pauta. Claro, estábamos haciendo la carrera de la Radio Saracay y yo fui a entregar el comercial de la Radio Saracay. Claro. Dice, nosotros vamos a hacer la organización del festival OTI, me dice. Haz una canción, me dice. Y le digo, ¿y hasta cuándo tengo chance? Hasta pasado mañana, me dice. No seas loco, digo, ¿cómo voy a hacer una canción? Me dice, tú puedes hacerlo, hazlo, yo quiero que tú hagas, dice la canción. Ese rato llamé a Pablo, esa misma noche hicimos la canción. Al siguiente día mezclamos y al tercer día entregamos la canción. No sé cuántos participantes habrán habido que entregaron sus temas, ¿no? Pero nos seleccionaron a 18 participantes del Ecuador. Y bueno, una de las noticias más bonitas para mí que la canción, él tiene razón, estaba seleccionada dentro del festival. Y bueno, ya el concurso fue también otra cosa muy bonita porque habían participantes de muy buena talla, cantantes de carrera, nada que ver, como yo no me consideraba, de hecho hasta ahora, digamos algo como por ejemplo Marco Villota, que era cantante de Pueblo Nuevo, y había muchos artistas, cantantes de carrera, de orquestas y de grupos que vivían de eso, ¿no? Yo lo tenía como un hobby todavía en ese entonces. Oh sorpresa que terminé ganando a todos esos grandes artistas, porque así los consideraba. Yo realmente no creía cuando mostraron la marcación ahí, el puntaje, 114 puntos versus 109, que fue el segundo lugar. Yo no podía creer. Entonces, creo que algo importante ese día del festival fue que mi canción fue la única canción rítmica. Entonces, todos los demás temas, como estaba de moda la música romántica, hacían canciones de amor, hacían canciones de la esperanza, etc. Entonces, cuando yo me acuerdo que comenzó la orquesta a tocar el tema mío, para pam, con toda la fuerza, y había gente que hasta se estaba durmiendo, y se levantaron, y Guillermo Dávila, que estaba de jurado, me vio a mí, pues no, yo salgo corriendo detrás de las cortinas y agarro el micrófono. Se mataba de la risa ese Guillermo Dávila, y me hacía así. Y a los que estaban al lado del jurado decían, o sea, yo cantaba y él hacía ese gesto, pues, le gustó la canción, la energía, la fuerza con la que salí, como quien dice, pateando al perro. Eso es lo que siempre tengo en la mente cuando salgo a un escenario. Importantísimo, la energía, la primera impresión del artista. Así que eso fue que tanto el ritmo rompió el esquema de lo monótono, digamos, de la música suavita, lindas letras, todo, pero canciones nuevas, o sea, estaban durmiéndose por ahí la gente. Cuando salió la orquesta con todos los 60 instrumentos sonando, y eso fue otra cosa. Y eso fue lo que te hizo ganar. Eso fue lo que me hizo Hay ganar. otra anécdota, dos anécdotas, una con Luis Miguel y otra con Chayanne en diferentes ocasiones. Primero la de Chayanne. Eso fue en la Plaza de Toros, me parece, ¿no? Sí, Chayanne. ¿O fue en Esmeraldas? Fue acompañando Guayaquil, a la Esmeraldas y Quito. Tú abrías el concierto de Chayanne. Sí, en Quito la primera buena experiencia, que bueno, yo nunca pensé que nos íbamos a cruzar mientras yo bajaba del escenario, todo sudado, todo cansado, porque no sé cuánto habremos cantado, quizá media hora, pero así mismo canciones rítmicas y todo, ¿no? Y yo con mi grupito, teníamos un grupito de 3, 4 músicos, había un pianista y así, y bailarines, ¿no? Entonces uno se gastaba todo lo que nos pagaban ahí para salir bien, porque eran espectáculos que luego pues nos daban mucho rédito. Entonces cuando yo bajaba del escenario, yo bajaba cansado, sudadito, en Quito, a pesar de que estábamos a la altura, era en un lugar que se llama La Chorrera, del Metropolitano, más arriba, frío. Entonces Chayanne venía con una toallita subiendo ya el escenario, y yo me bajaba, y él me ve que estoy así sudando, y me dice, toma, dice, hiciste un buen show, me dice, dejaste arriba al público, gracias, y me dio su toallita, que decía Chayanne. Yo me quedé viendo, chuzo, gracias, le digo. Y iba bajando la grada y por ahí me la arrancharon la toallita. Hasta ahí llegó la toallita. Entonces eso es un lindo recuerdo de él.
También compartimos una rueda de prensa. Él y todos los músicos muy cristianos, muy creyentes en que todo se lo debe a Dios. Tras del escenario, me acuerdo clarito, ellos antes de subir, agarrados las manos, orando. Eso nadie lo veía, solo nosotros los estábamos ahí. Y después de eso salían y era un show espectacular. Ese Chayanne para mí es el artista que más admiro. Linda persona, buen artista, un hombre ejemplar, de verdad. Sí. No fue tan bonita la experiencia con Luis Miguel. ¿Qué pasó con Luis Miguel? Todo lo contrario. Déspota, enojado porque la gente... A mí me dice el empresario que me contrató, me dice, Periclín, me dice, una canción, Periclín me dice, una canción dice que ya viene en camino, es solo un tema nomás. Imagínate haber preparado, no sé cuánto me preparé, quizá unas 3 semanas, unas 7 canciones al menos, para que me digan, no, cántate unita nomás que ya viene el Luis Miguel. Bueno, pues yo estaba dispuesto a cantarle una cancioncita. Cuando en eso escuchaba que la gente, yo salía a cantar, y escuchaba que la gente gritaba, pifiaba, chute, me comenzaron a temblar las piernas porque dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, no, para colmo, el que me presenta, dice, ya está en camino, el más esperado, Luis Miguel, ya salió del hotel, está en camino aquí a la Plaza de Toros. Y la gente ya contentos para ver a Luis Miguel. Pero antes, un artista nacional, la gente, pucha, Pericles. Como a pucha, propósito. Pericles ni nada, la gente quería ver a Luis Miguel. Claro. Bueno, gracias a Dios, la gente pifiaba y no era porque me querían botar del escenario, ha sido porque no se escuchaba. El sonido de monitores estaba bien, pero el sonido de sala, era en la Plaza de Toros de Quito. De los 20 parlantes, por así decirlo, estaban prendidos 4. Mi primo George era mi manager, gringo y ecuatoriano, y el manager, el sonidista de Chayanne, de Luis Miguel, gringo también. Entonces yo veía que discutían ellos, mi primo chiquito ahí, discutiendo con el gringo, un grandote ahí. Y ha sido que le decía que la gente está reclamando que no se oye, dice, prende tu tontera, dice que, porque ellos tenían las llaves de los equipos, de los equipos de las potencias. Ah, dice, eso es. Prende, dice, prende, que te van a lanzar botellas, si no prendes, dice, no ve que no le oyen a mi artista. Me comenzó a prender, se destapó el sonido. Y ahora bájenlo. Canté 1, 2, 3, 7 canciones. Y Luis Miguel llegó, apenas terminé de cantar la primera canción. No había camerino, por eso me dijeron, cántate unita. Y él entra al escenario, porque no había camerino. En la Plaza de Toros nunca ha habido camerino. Claro, claro, sí. Habían unos burladeros nomás ahí, todo de tierra, frío. Y los llevan a Luis Miguel allá. Un ratito que ya baja. Un ratito pasó media hora y la gente otra. Y cuando viene Luis Miguel ya, pues después de la 7ª canción mía, nos cruzamos en el cordón de policías. Yo bajaba y él venía hacia el frente. Me clara la mirada. Así. Bravísimo estaba, con los ojos rojos. Ese tipo me dio mala impresión, o sea. Y después, bueno, de hecho salió al escenario y ya todo cambió, pues ahí sí ya, con la euforia también del público, ya se olvidó del mal rato, del frío que esperó como más de media hora y estando ahí. Pero ya no era culpa, pues ya el público es el que manda, pues yo no puedo, yo ya me quería ir, la gente otra vez. Y otra canción, y otra canción. Eran canciones que estaban de moda. Cantaba temas, por ejemplo, de New Kids on the Block. Canciones en inglés que estaban de moda. Y la gente se emocionaba y por eso no me dejaban salir. Entonces eso pasó con eso de Luis Miguel. Hay una anécdota también, y con esta vamos a cerrar el tema de la vida artística. En el 2000, en el 2010... abres o fuiste el artista que invitado para el Miss Ecuador, aquí cuando fue en Santo Domingo, 2010 me parece que fue, ¿no? Sí, fuiste el artista invitado. Sí. Ahí también, y ahí hiciste una remasterización, ¿se dice? Sí, Kenís. Sí, una nueva versión del tema Kenís. Y la segunda también un concierto que, como tú decías hace un momento, que entras pateando al perro al escenario. Sí. Un evento que hiciste en Manta.
que te trepaste a los Sí, pero bueno, el evento era hecho por el alcalde de Manta. Ya, pero ahí ¿quién se presentaba? Carlos Vives. Igual, ¿tú abrías el concierto? Sí. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Te trepaste al escenario y la gente pensando que te ibas a caer ahí? No, pues es que ahí habían como unos 5 o 6 teloneros. Y lo que suele ocurrir en estos eventos, la gente quiere ver al artista de fondo, pues, ¿no? Pero bueno, ya el alcalde de Manta en ese entonces, el hijo era director deportivo del equipo de Manta, Jorge, bueno, se me va el nombre. Gran amigo, que él era fanático y hasta ahora, ¿no? Entonces me llama, me dice, Pericles, tú tienes que estar en el show de Carlos Vives. Y traigo a Carlos Vives, Jaime Estrada. Y le digo, pero Jaime, no tengo material. Yo había dejado un tiempo. Era porque me robaron las pistas. No tenía material de pistas ni nada. No sé, dice Pericles, tú algo tienes que hacer, pero yo quiero que tú estés aquí. Antes de Carlos Vives, yo quiero que tú cantes. Señor alcalde, lo que usted diga será orden. Ya veo cómo me las arreglo. ¿Cuánto es? Tanto es. Perfecto, venga. Entonces, armé viaje. Salimos de aquí, era un domingo, salimos de aquí con Miguelito Bravo. La coreografía estaba ya, habíamos enviado el material a unas chicas para que practiquen. Y efectivamente eran las 7 de la noche, carnaval. Fue un año que llovió, pegó un aguacerísimo como los que pegan en carnaval. Y justo el momento que yo estaba cantando, cae tremendo aguacero. Pero afortunadamente la gente estaba tan eufórica. Bueno, estaba cantando las cumbias y justo el tema La Agüita Santa, El Pescador de mi Tierra. Y la gente comenzó a bailar, se echaban las cariocas, le bañaron en carioca al Jaime Estrada, al alcalde. Y el alcalde estaba contentísimo porque los que me antecedieron cometieron el error de cantar temas así mismo que no eran propicios para el momento. Eso es importante. El momento, el lugar y los temas del repertorio preciso para cada espectáculo, ¿no? Entonces, luego de eso, creo que en la tercera o cuarta canción, yo veía que la gente, llegaba más gente, sí, eso era el primer espectáculo que se hizo ahí en la playa del Murciélago, año 2010, hace 13 años ya. Y como la euforia de la gente era tal, pues a mí se me ocurrió, me puse el micrófono aquí, me parece que fue, y me comencé a subir por las torres del sonido, y como tenía una partecita instrumental ahí del tema, entonces cuando llego a la mitad de la torre, hasta ahí llegué. Entonces ahí agarré el micrófono, me colgué con esta mano, seguramente así, claro, y cantaba, pero yo estaba arriba trepado. Y la gente ahí cantando también, ¿no? Eso fue algo muy bonito. O sea, es increíble como esa adrenalina, esa energía que el público te lanza de allí para acá y lo que tú lanzas también de aquí para allá, es como que se encuentran ahí y se hace una sola cosa que se va hacia arriba. O sea, no existiría esa euforia si el artista no provoca. El artista es el que provoca con el sonido, con los movimientos, con una buena animación, que el público se anime, que levante el público. Y eso se convierte en una fiesta. O sea, ahí no hay nada más que hacer que bailar. O sea, la gente baila, se divierte, se toma su cerveza y se convierte en una fiesta. Y eso fue lo que pasó. Así mismo Carlos Vives tuvo la oportunidad de entrevistarme con él, porque también le hicimos una entrevista para el canal. Muy bien, contento, subió al escenario y paró la lluvia, ¿no? Como coincidencia, yo dejé de cantar, igual la gente estaba ahí. Igual en Manta no hace frío. Estaba ahí la gente disfrutando de esa noche. Lindos recuerdos de ese show. Una entrevista para el canal, sacaste a Carlos Vives. Sí. ¿Cuándo has entrevistado a Carlos Vives? ¿Solo sabes? 2 veces, una vez ahí en Manta y una vez en Colombia. También en el programa, no, en Los Ángeles, en el aniversario de Caracol. De Caracol, ajá. Sí. Listo, ahora vamos a ir a la segunda pausa comercial y al regresar vamos a hablar de Saracay Televisión. ¿Cómo nace Saracay Televisión? Aquí capaz nos extendemos un poco más. Vamos a hablar de los programas, éxitos que ha tenido Saracay Televisión, el Cyber Music, me acuerdo antes todavía incluso era algo con conga. San Viernes. Algo con conga. Salsa y conga. Salsa y conga, las noches coloradas. Noches coloradas. Ya, vamos a hablar de todo eso al regresar de la pausa comercial.
Regresamos al tercer bloque del programa El Bolígrafo Rojo y quizás para algunos el más importante, conocer la historia de este medio de comunicación, Saracay Televisión. ¿Cómo nace Saracay Televisión? Bueno, realmente para mí fue algo en cierto modo inesperado porque siempre bajo la dirección de la radio, desde muy pequeño pasando comunicados frente al micrófono, con esa responsabilidad de que cada cosa que se diga tenía que estar bien dicha, bien fundamentada. Pues hace 23 años que vamos a cumplir en este abril, porque nacimos justo en abril del año 2000, en circunstancias en las que mi finado hermano Paul había ya solicitado la frecuencia del canal, porque fue él quien comenzó con este sueño de la televisión, primero a través de cable, y luego pensó en abrirse, en tener una señal ya Saracay, Santo Domingo, tener un canal. Entonces fue idea de él. Lamentablemente pues él partió. Y prácticamente asumo la responsabilidad de continuar su sueño, en vista de que mi padre pues de todas maneras seguía al mando de la radio, especialmente en el tema de inversiones y eso, pues él era quien dirigía la radio. Sin embargo, aparte de que yo me encontraba director de la radio Saracay, de la FM, me tocó esta responsabilidad. Digo me tocó porque, como te digo, no estaba en mis planes. Yo estaba ya en mi carrera artística dando pasos hacia el exterior, Colombia, Chile, Estados Unidos. Justo sacaste ahí el Pensando en el Mañana. Sí, hay un álbum que se llama Pensando en el Mañana y era más o menos de esa época, un poquito antes de los 2000, del año 2000. Entonces, bueno, mi padre me dice, ahí está, ya está la frecuencia. Y dije, ahora, bueno, pues papá tiene que invertir aquí en equipos. Puso los equipos y el resto, más bien dicho, usted vea cómo se las arregla ahí. Y esa fue la parte más difícil realmente, porque de hacer radio, presentarse ante un micrófono con la voz, con la música, y el resto dejarlo a la imaginación, que presentarse ante una cámara con esa responsabilidad igual de presentar cosas que se vean bien y cosas bien hechas, pues había una gran diferencia. Primero, porque quizá teníamos el personal, la gente que podía, pero no sabíamos cómo hacerlo. Teníamos una idea, pero no es lo mismo que tener la idea, que el momento que ya se lo pone en práctica, hacerlo. Entonces, trajimos un productor de Quito, muy conocido productor, Iván Moya. Fue realmente mi brazo derecho al inicio, porque caso contrario hubiera sido imposible. Entonces, con él viajamos a Estados Unidos a traer los equipos de estudio, porque mi padre puso los equipos de transmisión, y hasta ahí, y cámaras y switchers y toda la tecnología afortunadamente digital que ya comenzó en ese año. Casi nos embarcamos en algo análogo que nos estaban vendiendo en una cantidad demasiado exagerada, pero por ahí un amigo nos dice, pero ya hay televisión, ya se puede editar en una computadora. Justo en el año 2000 comenzaron aquí en el Ecuador a hacer eso, y nos libramos de esos equipos obsoletos que eran los cassettes grandotes y todo eso. Bueno, el resto pues ya fue cuestión de ponerle muchas ganas, de ponerle el entusiasmo, de hacer los programas en vivo, de hacer noticias, de hacer un noticiero, que de hecho pues ya no era solamente el escuchar las noticias como en la radio, sino pues ya ver imágenes, ver los personajes de aquí. Yo creo que eso fue el éxito, pues ver en pantalla al alcalde, a los concejales. Bueno, no había todavía prefectura. Prefectura llegó después de 5 o 7 años de que estuvimos ya con el canal al aire. Y sobre todo las noticias. Yo creo que al principio cometí el error, lo reconozco, de, por ejemplo, hacer demasiado farándula. Entonces, hubo un problema que por esos programas de farándula, unas familias de aquí se sintieron afectadas porque habían elegido al más borracho, al más fachoso y así.
Entonces vinieron aquí unas señoras y me dijeron, ¿cómo es posible que su canal haga estas cosas? Era un programa, no era producido por el canal, era un espacio vendido en este caso. Entonces a partir de ahí pues sacamos todo eso y vimos que todo lo que se haga aquí pues tiene que estar bajo nuestra línea, que ha sido una línea siempre de ayuda a la comunidad, de noticias, de informar, de apoyar a las autoridades para que se hagan las obras más importantes. Estuvimos en la provincialización de Santo Domingo, en la cantonización de la Concordia. Estuvimos en la Manga del Cura cuando se hizo parte de Manabí. Eso fue algo sumamente importante, lo digo porque con mucha humildad, que el prefecto de Manabí en ese entonces, Mariano Zambrano, prefirió estar con nosotros porque estarían canales nacionales como Teleamazonas, Ecoavisa. Yo le dije al señor prefecto, 5 de la tarde le diré dónde se queda Manga del Cura, con Guayas o con Manabí. ¿Y cómo vas a hacer eso? Yo sabré cómo lo hago, señor prefecto, lo único que quiero es que usted a las 5 en punto, usted mismo dé el resultado, dé la buena noticia. Le dije así. Entonces él entendió ya lo que le estaba diciendo, que iba a ganar Manabí. Le invité también a Jairala, pero él no fue. Entonces, bueno, a la mejor, a la final mejor que no fue, porque Manabí terminó ganando en una consulta totalmente transparente y efectivamente 5 de la tarde lanzamos los resultados de nuestro sondeo, que ya teníamos algunos años de haber presentado este video sondeo, y se armó la fiesta en Manga del Cura, los manavitas contentos, los de Guayas lamentablemente pues tristes, pero así son las contiendas, así son las, al menos en este tipo de cuestiones en las que el pueblo decide, pues unos están de acuerdo, pero lamentablemente, o para bien, pues la mayoría gana. Entonces, esos momentos importantes que de alguna manera hemos sido parte y creo que hemos aportado en ese sentido para que la gente se informe cómo se lleva a cabo cada proceso, cada cosa, coordinando con las autoridades, inclusive del CNE, desde luego, porque para todo eso se requiere de autorización. Entonces, creo que hemos estado en momentos importantes, como el hecho de haber podido transmitir las imágenes, las primeras imágenes del terremoto, por ejemplo, de 2016, donde toda la zona prácticamente se quedó sin energía eléctrica, no había más medios de comunicación al aire que radio y televisión Saracay. ¿Por qué? Porque, bueno, afortunadamente pues tenemos nuestro abastecimiento de energía propia, y mientras los demás pues lamentablemente no solamente los medios, sino toda esta región se quedó sin energía eléctrica, pues tuvimos esa gran responsabilidad de informar las primeras imágenes de este terrible acontecimiento que fue ese terremoto. Y en tantos otros momentos que hemos tenido la oportunidad de cubrir, de brindar la mano, especialmente a la comunidad, que para mí es lo más importante. Mucha gente que ha necesitado la voz y la imagen del canal para que la autoridad llegue y solucione el problema. Lo que no funciona, que lo haga funcionar, lo que está dañado, que lo arregle, que es así de fácil. Una imagen habla más que 1000 palabras, es más, no tenemos que opinar, sino simplemente mostrar y dar cámara a la gente, que es lo que prácticamente hacemos. Claro, cuando hay la autoridad que responde, pues también se le da cabida a la autoridad para que dé su punto de vista también. Hablando justo del videosondeo, mucha gente va a querer preguntar o saber qué, o sea, porque la gente se queja, no, que Saracay está parcializado, que están con este, que apoyan a este, que no sé qué, que no sé cómo. Y que incluso dicen, y lo chistoso es que dicen que el canal está vendido y que manipula los resultados del videosondeo, y cuando son las elecciones siempre coincide que lo que manipuló Saracay Televisión resulta que es lo mismo que saca el CNE. Entonces, explícanos un poco cómo funciona el videosondeo y por qué es que siempre coinciden. ¿Por qué es que Saracay nunca se ha equivocado y siempre el resultado que saca Saracay Televisión, el videosondeo,
resulta lo mismo del CNE? Bueno, primero lo hacemos con mucho profesionalismo, con mucha seriedad, con la responsabilidad y con los pies en la tierra, sabiendo que el prestigio no es fácil ganarlo, que en caso de que nos prestemos, que sí ha pasado, que sí ha venido alguna tienda política a decir, venga, quiero que haga el sondeo aquí porque aquí estoy ganando. Y otras cosas más que desde luego nunca me he prestado para eso, porque nunca hemos pensado en hacer las cosas por el capricho de alguna persona. O sea, siempre, inclusive con mucha gente que han sido amigos, me han pedido, ya aparte de esta cuestión política, mira, quiero que cubras tal audiencia, que este fulano o esta fulana va a estar ahí, que quiero que me ayudes, que mandes el canal. Encantado, hermano, con mucho gusto. Lo único que te pido es que, así como tú vas a hablar, también el afectado o la persona que tú estás denunciando, no, pero si no eres amigo, pues ¿cómo le vas a dar cámara a esa persona? Pues sí. Lo siento, pero es mi deber, pues no puedo nomás decir tú eres el buenito y al otro dejarlo callado. Nunca, eso nunca, siempre, como lo hemos hecho con mucha ética, no porque la ley de comunicación lo diga, sino porque desde hace 63 años hemos aprendido eso. Esa ha sido la escuela de mi padre, de tu abuelo, quien siempre recuerdo que nos ha contado que cuando habían dos personas aquí en Santo Domingo que estaban como contrarios políticos, él los sentaba a los dos ahí antes de ponerlos al aire y le decía, usted, ¿qué es lo que quiere decirle aquí al señor? Tal cosa, pero usted, y se ponían de acuerdo y aclaraban cualquier problema extra micrófono. Y luego cuando ya se ponían de acuerdo, ahí les daba micrófono. Y salían al aire ya dando la solución. No iban a pelear ahí, no iban a discutir. Eso no era la forma de hacer rating. Siempre la forma de hacer rating es la solución de los problemas. Y por eso el cooperativismo, las obras que se hacían de electrificación, de alcantarillado, las carreteras, los puentes, era porque había esa forma de pensar, esa forma de dirigir. Porque era dirigir, motivar a los moradores que pongan la mano de obra. Las autoridades, en ese caso, en ese entonces era pues el Consejo Cantonal, cuando ya se hizo Cantón Santo Domingo, ponía los materiales. Entonces se lograba hacer este tipo de obras importantes. Hay una anécdota que yo sí la quiero contar, y es que en esta última campaña, haciendo el videosondeo, habíamos hecho el videosondeo, habíamos salido siquiera unas 10 veces, y los números daban un resultado muy parecido en cualquier lugar de los que íbamos, y siempre sin avisarle a quién, o sea, sin avisarle a nadie a dónde es que vamos a ir. Porque si es que uno le dice o la gente se entera en dónde es que va a estar ese videosondeo, será acá, y los candidatos van a mandar allá a sus adeptos para que obviamente sí, el resultado salga alterado y que en el videosondeo salga mal. Claro. Entonces nunca se dice en dónde vamos a estar. Claro, así es. Por ahí, entonces ya teníamos los resultados de cómo iba saliendo una tabla, o sea, la tendencia, ¿no? ¿Cuál era la tendencia? Claro, así es. Y una vez por ahí se filtra, por algún amigo nuestro, amigo de otro candidato, se filtra de que vamos a estar en cierto punto. Entonces, traen los resultados y salen totalmente al revés de lo que la tendencia venía dándose. Entonces me pareció raro. Abro todos los archivos y me pongo a ver. Y veo rarísimo que los candidatos, siempre un candidato en el videosondeo, cuando uno sale, la gente se pone a ver el cartelito y dice... Los entrevistados, no los candidatos. Sí, perdón, los entrevistados, la gente que uno pregunta. La gente dice, ve el cartel y dice, por este. O se ponen a pensar y por este. Pero en esta ocasión decían, sin que le pongan el cartel, ya decían el nombre de la candidata. Pum, de una decían, por este y por este, por este y por este. Entonces yo dije, no, pues es algo raro, la gente ni siquiera lo piensa, de una estaba respondiendo. Y vi que todos estaban como de un mismo color, todos estaban de color rojo medio naranja. Ya era la segunda. Y la tercera es que veo como a 3... Se repetía. Sí, también, esa es la cuarta. 2 era que se repetían. Uno asomaba por aquí y más abajo le volvían a preguntar al mismo.
Y la otra era que a 2 o 3 yo sabía que de esos 2 o 3 yo sabía que trabajaban en la campaña de esa candidata. Ah, no, dije, no, aquí nos están viendo la cara. Claro. Entonces ese día no valió la encuesta, el video sondeo. Entonces, para que la gente sepa que el video sondeo se lo hace una buena profesional. Y yo me ponía a pensar ese día, pero dudaba tanto y decía, pero ¿qué será que? Porque esto fue justo después del debate. Sí. Y yo decía, ¿será que el debate hizo subir a esta candidata? Y que no, y no, pues eso... y no fue así porque en el debate la candidata, bueno, era nueva y no se pudo defender muy bien en el debate. Eso ha ocurrido ya en otras campañas, no así tan precisamente como esto. No creo que necesariamente se haya filtrado que íbamos a estar en tal lugar, sino basta con que alguien vea, porque como están bandereando y pasan con los vehículos, entonces de todas maneras nos identifican, a pesar que siempre que hacemos este trabajo periodístico, nunca se habrán fijado ustedes, no utilizamos nuestro capuchón del micrófono, justamente para que no sepan que es de Saracay el momento y que hablen con más confianza, en este caso el entrevistado, porque si no se crea ya una barrera el momento que ven Saracay, me va a salir en la televisión, voy a decir cuál es mi candidato, quizá el otro se va a enojar, entonces por eso manejamos ciertos conceptos de cómo se debe abordar al entrevistado, a quienes transitan por la calle. Entonces, es algo como quien dice ya común, que mientras más se acerca el día de las elecciones, más hay que tener cuidado porque de todo se ve, de todo. Y hay veces que se vuelve inclusive peligroso el ambiente político por esa ansiedad de llegar al poder. Es increíble las cosas que hemos visto, no de ahora, no de esta elección reciente, de años anteriores, aquí en nuestro cantón, aquí en nuestra provincia. Es increíble. La gente se pierde la cabeza por pretender llegar y eso no está bien, o sea, porque humanamente uno tendría un candidato, una persona siendo correcta, honesta, simplemente pues llegarlo y dejar que la gente decida, no querer a la fuerza decir voten por mí. Entonces, y cuando los candidatos, después del cambio, son los candidatos salen diciendo, no, que Saracay, es que Saracay está vendido, lo que sea, o está mal, o me están alterando, no sé qué. O sea, eso yo creo que es una actitud natural e incluso hasta coherente del candidato, porque el candidato que está perdiendo no va a decir, claro, no, sí, verdad, sí, estoy perdiendo, Saracay Televisión tiene razón, estoy perdiendo. O sea, obviamente, tienen claro, ellos, exacto, aunque incluso hay un candidato, y me refiero específicamente a un candidato que es, tiene buena relación con el canal, que todos tienen buena relación con el canal, todos. Hay uno que ese sí es loco, y por eso le dicen el loco, que loco, que no voy a decir el apellido, porque ese sí es loco. Pero de hecho, con todos nos llevamos bien. O sea, tenemos buena relación porque uno como medio de comunicación no puede pelearse con nadie. Entonces, este candidato al día siguiente salió bravísimo en una radio diciendo que sí, que Saracay Televisión, que no sé qué. Pero yo entiendo al candidato y digo, él tiene que hacer eso, porque es su rol. O sea, no puede salir al día siguiente a decir, no, sí, es verdad, estoy perdiendo. O sea, obviamente tiene que ir. Pero después se calman las elecciones y uno lo ve al señor, o incluso al día siguiente, me parece 2 días después lo vi en el colegio Pío XII y saludamos, oiga, le digo, ¿qué tal? Sí, que no, no sé qué. Entonces, a la final, en campaña, esto de la política se vuelve como un show. Exacto. Un show, un teatro. Sí. Vamos y con esto ya quiero cerrar porque se nos está yendo el tiempo. La gente siempre dice, o los correístas especialmente dicen que los medios de comunicación parcializados están en contra de Correa, que no sé qué, y el Correa siempre dice prensa corrupta, que no sé qué, que no sé qué. Pero cuéntanos una anécdota, que fueron 2 o 3 creo. ¿Qué pasaba en el canal? Yo en ese tiempo era todavía muy joven, o estaba en Quito en la universidad, no estaba aquí a tiempo completo. ¿Qué pasaba cuando pasaba por ese medio de comunicación el expresidente Rafael Correa? ¿Y por qué es que a ti no te llega el feeling con ese señor, o ese expresidente? Bueno, primero porque es una persona inestable, porque una vez que ya se ha coordinado todo, no con él, pero con su gente, en las 2 ocasiones que yo recuerdo que él vino por aquí, nos cambió todo. Habíamos quedado que los colegas de los diferentes medios iban a tener en esta planta, que es la segunda planta, las instalaciones de audio, video, monitores y todas las facilidades para que puedan
enviar la señal a sus respectivos medios. Pero que resulta, el estudio, el set, no tiene tanta capacidad de tanto quórum, digamos, de personas, como para tener a los periodistas y a los ministros, que fueron como 15 que vinieron ahí mismo. Entonces, estando el presidente en vivo, en la entrevista se le ocurre decir, en un pequeño corte que hubo, dijo, ¿y dónde está la prensa? Están arriba, señor presidente. ¿Pero y por qué están arriba? ¿Por qué tienen que estar acá? Pues, y codaditos vinieron, llamaron de los que estaban aquí. Imagínate, 15 ministros, más 15 periodistas, 30 personas, los periodistas, los camarógrafos les ponían las nalgas a los ministros aquí, y todo se volvió un caos, pues, porque no había espacio para tanta gente, pero como el presidente dijo que bajen, bajaron. Eso fue aquí, aquí, sí. Entonces, por un lado. Por otro lado, se apropiaban del medio. No había horario. Había que estar a la hora que el señor pueda llegar. Bueno, es el presidente a la final. Pero así también, pues, respete lo que está programado. O sea, no es que llega este señor, en ese entonces era Fernando Alvarado, y bravo, que porque Marianela está preguntando tal cosa, que dile que quién es esta periodista, que le está de que pase, ahí en pleno canal. O sea, pero no hay libertad de expresión, no hay cómo preguntar, y era una tontera de unos uniformes de los muchachos de los colegios, una vaina así media, así que no era como para que se ponga bravo, que por qué le están preguntando tanto eso, que no sé qué. Entonces, ellos siempre querían tener el control de todo. Y muchas veces se les iba el control de las cosas, como lo que pasó aquí, que se volvió un caos a partir de ahí, tuvieron que salir porque al final no hubo cupo para tanta gente ahí en el set. Entonces esa prepotencia que de todas maneras, pienso que donde uno va, tiene que respetar el lugar donde se encuentra, hasta estando en la calle, si alguien viene, pues uno se hace un lado, camina por aquí, el otro por allá. Pero ellos pasaban por encima de todo y no respetaban ni que eran prácticamente visitantes, sino pues se creían los dueños del tiempo, de los equipos, de los espacios, de todo. Entonces eso no puede ser así. Hemos tenido aquí otros presidentes y nunca hubo ese comportamiento. Encima de eso las cadenas que nos exigían, y nos exigían porque sí nos decían que no era obligatorio, pero que si no pasábamos, o sea, iba a haber alguna sanción. Entonces había que pasar las cadenas y nunca nos pagaron nada por eso. Y había que pasar, y había que tener gente aquí para que se enlace, para que esperen que pase la cadena, los domingos, los sábados. Y a toda hora que se les ocurría había cadena y había que darles paso. No importa que haya un programa contratado o un compromiso adquirido, no había respeto, o sea, demasiada prepotencia. Y eso no puede ser, o sea, para uno que está aquí, partiéndose, buscando clientes, porque esto no es un negocio fácil, esto es algo complicado. Hacer televisión no es fácil. Pero sin embargo, pues él decía que somos negocios multimillonarios, como las tabacaleras, como las licoreras. Algún día escuché que dijo eso, ¿ves? No, está equivocado este señor, o sea, no, y el tipo no es coherente. decía, alguna vez el tipo decía que decía que la prensa se enlaza voluntariamente a las cadenas. Que era cínico el hombre, ¿no? Se enlaza voluntariamente a las cadenas. Bueno, esto ha sido El Bolígrafo Rojo con Pericles Bastegui, gerente de Saracay Televisión y artista santodomingueño, ecuatoriano también, conocido a nivel nacional e internacional. Para mí es un gusto haberte tenido aquí, y como ya te decía y como le decía al público, para contar anécdotas hay 3 días para contar chistes, anécdotas de la música, de la radio, viajes con el personal, anécdotas en la música mismo. Una vez me contabas de una balacera que te agarró viajando, saliendo de un show en Manta, venías a Santo Domingo y en Tosagua. Salía de Calceta y en Tosagua, a eso de las 12 de la noche, mientras nos dejaba un taxi, cogíamos el otro taxi, se armó una balacera ahí. De noche. Y nos tocó pararnos en esos muros de los portales. En esos portales, sí. Y uno de los chicos que andaba ahí en el equipo era un gordito.
y ahora me da risa, pero ese día estaba asustadísimo porque el gordito no sabía cómo acomodarse para que no le pasen las balas, porque si metía la nalga le salía la barriga, si metía la barriga le salía la nalga, y asomaba y no sabía cómo acomodarse para que no le pasen las balas, porque por ahí pasaban raspando las balas. Entonces después nos matábamos de la risa, tantas cosas. Listo, esto fue el Bolígrafo Rojo con Perica Verástegui, nos vemos la próxima semana. Chao.